Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces han orado o han hecho oraciones que no han sido contestadas? ¿Cuántos han orado y como que no pasa nada? Amén. Quiero que me acompañen al libro de Santiago. Perdón. Libro de Santiago. Gracias, hermano. En el capítulo 4 y en el verso 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. A veces saben que nosotros hacemos oraciones incorrectas. Amén. Creemos hacer oraciones correctas, pero la verdad son oraciones incorrectas. Amén. En el servicio anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando de que muchas veces cuando nos acercamos o hablamos o le pedimos algo a Dios, empezamos orando Padre Nuestro, ¿verdad? Pero muchos ni siquiera oran, o cuando empiezan a orar no empiezan con el Padre Nuestro. Amén. Es más, hay cristianos que no se atreven a decirle Padre a Dios. La Biblia nos enseña de que Jesús cuando oraba o cuando enseñaba decía vuestro Padre, mi Padre, tu Padre. Amén. Siempre hablaba del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús creía que Dios era su Padre. Amén. Y nosotros como cristianos debemos de aprendernos o debemos de memorizarnos que Dios es nuestro Padre. Amén. Ahora, en el libro de Filipenses, capítulo 4, en el verso 6, dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Amén. En otra versión dice: por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego. Amén. ¿Qué es presentar? Amén. Muchas veces decimos: voy a presentarle mi oración a Dios. O cuando un hermano o alguien, un familiar le dice: ora por mí. Amén. Vamos y presentamos delante de Dios, ¿verdad? Pero Pablo nos dice: sean sinceros delante de Dios, ¿verdad? Sean sinceros, ábrele tu corazón a Dios. Y dice: mediante oración y ruego. Amén. Vamos a ver primero la oración, ¿verdad? La oración es: yo hablo, pero también escucho. ¿Quién se acuerda de lo que nos enseñaba el pastor acerca de la oración? Que nos decía, muchas veces nosotros no podemos orar una hora, y nos daba, pues empieza agradeciéndole a Dios. Amén. Empieza a hablar con Dios, pídele y calla para que Dios te hable. Amén. Y 15 minutos de cada cosa, se te pasa la hora. Amén. Entonces, oración no solamente es pedir y pedir y pedir o estar hablando, es también dejar que Dios nos hable. Amén. Entonces, Pablo en esta versión, en este pasaje, nos está diciendo: abre tu corazón a Dios, sé sincero con Dios. Cuando presentes tus peticiones delante de Dios, asincérate. Amén. Saben que muchas veces oramos y decimos, vamos a poner un ejemplo de salud, ¿verdad? Cuando oramos le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, quítame esta enfermedad. O ato al diablo, ¿verdad? Que me está estorbando, que me puso esta enfermedad. Y para que sea más espiritual, en el nombre de Jesús. Y es correcto mencionar el nombre de Jesús, pero tu oración a veces no es correcta de la manera que estás orando. Porque
No es porque quiera defender al diablo, ¿verdad? Pero a veces el diablo no tiene culpa de lo que estás pasando. A veces oramos, Padre, quítame esta enfermedad que el diablo me puso, ¿verdad? Pablo dice, asincérate delante de Dios. Asincerarnos es decir, Padre, perdóname, sé que he descuidado mi salud, sé que he consumido cosas que me han hecho daño. Amén. ¿Qué estás haciendo? Te estás asincerando delante de Dios, estás diciéndole todo. Estás diciéndole que tú tuviste la culpa de todas las cosas que tú comiste, de lo que consumiste. ¿Por qué estás así? Amén. Porque podemos orar muy espiritualmente diciendo, echándole toda la culpa al diablo, ¿verdad? Y a la próxima semana que Dios te sane, estás comiendo mucha grasa o estás con un vaso de refresco, ¿verdad? Y quieres que Dios te sane. Entonces a veces decimos, ¿por qué mi oración no es contestada? ¿Por qué mi oración, por más que ore, no me responde? Dice Pablo, preséntale tus peticiones delante de Dios, dice, pero cuando presentas, tienes que presentarlo, no tienes que esconder nada. Yo les decía el viernes que cuando un hijo quiere hablar o quiere pedir algo a su padre, el niño no le importa si la puerta está cerrada, si su papá está acostado. El niño va, abre la puerta, entra con toda confianza, y cuando le pide igual, le puede pedir con toda confianza. ¿Por qué? Porque tiene esa confianza con su papá o con su mamá. Entonces cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, podemos pedirle con toda confianza, podemos hablarle. Amén. Yo no entiendo por qué cristianos pueden pasar horas hablando en el teléfono con un amigo, con su vecino, con un compañero, con su esposo o con la chica o con el chico que le gusta, pero que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo. No podemos dedicarles ni 5 minutos orando. Amén. Podemos pasar horas hablando con otras personas, pero cuando hablamos o cuando empezamos a orar, no hablamos. 5 minutos ya no sabemos qué decir. ¿Quién le ha pasado eso? Amén. A mí me ha pasado. Yo oraba y a los 5 minutos ya no sabía qué decir. Ya había orado por todo. Amén. Y no sabemos qué decir después de esos 5 minutos. Pero cuando hablamos con una persona, podemos, como dijo el pastor hace rato, a veces esa persona está cansada de escucharte, que tanto que ya no te quiere escuchar. ¿Por qué? Porque no paras de hablar. Pero cuando estás hablando con Dios, que es tu Padre, o cuando estás hablando con el Espíritu Santo, que es tu mejor amigo, no puedes hablar ni 5 minutos. Amén. Pablo dice, asincérate delante de Dios. Una cosa que aprendí es, cuando tú te sinceras delante de Dios, cuando eres sincero, cuando presentas tu oración, dice la Biblia, en oración y ruego, ¿verdad? La oración es estar hablando con Dios, estar en comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que la oración es tener una comunión con Dios. Amén. Y es lo que estábamos hablando, de que cuando tú tienes un amigo, tienes esa comunión, tienes esa confianza, le puedes hablar, le puedes tardar horas hablándole. Pero con Dios no es así. Con Dios tengo cosas que hacer, ¿verdad? O 5 minutos ya me dio sueño. Amén. Una de las maneras que a mí me ha funcionado y que aprendí es ser sincero con Dios. Cuando tú le abres tu corazón a Dios, le puedes decir todo. Dice la Biblia que preséntale todo. Amén. Y todo es todo. Amén. Cuando hablas con Dios, tú puedes decirle, Padre, aquí estoy una vez más. Dile cómo te fue tu día, qué hiciste, qué te pasó. Amén. Cuando alguien tiene problemas de finanzas, o sí, de dinero, cuando tienen problemas, es, Padre, el diablo me quiere destruir. Y tu palabra dice que todo lo que yo ate es atado, ato al diablo en el nombre de Jesús. Bueno, es correcto, pero ¿te estás sincerando delante de Dios? Otra cosa es orar sinceramente delante de Dios y decirle, Padre, sé que te fallé, sé que pequé contra ti, sé que he desperdiciado mi dinero, sé que lo gasté en cosas que no valían la pena,
sé que fui un mal administrador. ¿Qué estás haciendo? Te estás sincerando delante de Dios. Eres sincero delante de Dios. Pero se escucha más espiritual cuando decimos, ato al diablo, ¿verdad? Pero no le quieres contar quién tuvo el problema o por qué tienes ese problema. Amén. Muchas veces tenemos un problema porque nosotros somos quien empieza a hacer todas las cosas malas. Amén. A veces decimos, Padre, debo mucho dinero, quiero que me perdones. Pero Dios dice, bueno, pero ¿quién tuvo la culpa, verdad? Yo les decía el viernes, en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es la oración, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. Hay personas que quieren que Dios perdone a los que deben 10,000 pesos en el banco, ¿verdad? Que les perdone los 10,000 pesos en el banco. Pero esa persona que le deben 100 pesos no quiere perdonar, pero quiere que Dios le perdone una cantidad extrema, ¿verdad? Entonces a veces somos como el hombre que dice la Biblia que cuando se presentó, que debía mucho dinero y que un día fue delante del rey al que le debía y le dijo, te voy a pagar, nada más tener paciencia, no tengo con qué pagarte. Y el rey dice que se fue conmovido a compasión, dice, tuvo compasión de él y le perdonó toda la deuda que tenía. Le perdonó todo lo que debía. Y cuando él salió, aquel hombre que había sido perdonado, encontró a alguien que le debía. Pero él no tuvo la misma paciencia o misericordia como lo tuvieron con él, sino que dice que lo agarró y lo llevó a la cárcel. Y cuando el rey se enteró de eso, de lo que había hecho, le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no tuviste misericordia como yo tuve contigo? Entonces a veces nosotros queremos que Dios nos perdone algo que nosotros no queremos perdonar. Queremos que Dios haga algo por nosotros, pero nosotros no queremos hacer algo para demostrarle a Dios que estamos andando conforme a su palabra. Amén. En ese mismo verso dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Amén. Saben que muchas veces no somos sinceros delante de Dios. Cuando alguien tiene algo contra su hermano, con su prójimo, con un amigo, ¿verdad? Cuando tiene algo contra alguien, no va y le dice a Dios lo que siente por esa persona. Amén. Siempre le decimos, ayúdame a perdonar. Pero, ¿eres sincero delante de Dios cuando oras? Dice la Biblia, preséntale tus oraciones, preséntale tus peticiones, asincérate delante de Dios. Amén. Se escucha menos espiritual cuando empezamos a orar y le decimos, Padre, mira, estoy enojado con esta persona. Estoy enojado con esta persona tanto que tú sabes que lo quiero hasta matar. Amén. Quiero que le vaya mal, pero ayúdame a ser una buena persona y a orar por él. Pero muchas veces decimos solamente, cámbialo, Señor, cámbialo. Pero no decimos lo que realmente estamos pensando dentro de nosotros. A ver, ¿quién no le ha pasado de que está orando y cuando está enojado con alguien, en su pensamiento está, ay, quiero matarlo, quiero que le vaya mal, no, ojalá choque, ojalá que le pase algo malo. Y Señor, cámbialo. Estamos hablando que Dios cambie, pero nuestro pensamiento está, ay, todo lo malo, ¿verdad? O sea, queremos que le vaya mal a esa persona. A veces en nuestra oración está como dijo un hermano, Señor, ilumínalo o elimínalo, Señor. Amén. Úsalo o házalo, Señor. ¿Quién ha orado así? Amén. Mire. Ya, y otros pues ya tienen más confianza con Dios y le dicen, Padre, ¿te lo llevas o te lo mando? Amén. Es una oración sincera, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos encubrirle las cosas a Dios. Es más,
hay cristianos que cuando se hace una oración, cuando dice el pastor, vamos a orar, ¿verdad? Todos orando, orando, orando. Pero esa persona tiene un problema grande. Pero cuando empieza la oración está, vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. O sea, no estamos hablando. Solamente estamos diciendo, sí, Señor. Así sea, Señor. Sí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Como dijo el pastor, Señor. Amén. Y yo me imagino a Dios allá arriba. Dijo, pídeme, háblame, dime qué necesitas. Ábreme tu corazón, dime, sé sincero conmigo. Porque muchas veces pensamos de que, ay, Dios ya sabe todo lo que necesito. Dios ya sabe realmente lo que necesitas, pero también quiere escucharlo de tu propia boca. Amén. Entonces a veces estamos en la oración, tienes un problema tan grande, pero en vez de orar por ese problema y de presentarle delante de Dios lo que tienes, estás, amén, gloria a Dios, aleluya, así como dijo el pastor. O sea, no estás diciéndole nada a Dios, no estás pidiendo nada, no estás orando por nada, simplemente estás dándole gloria a Dios, pero no estás pidiendo nada, pero quieres que Dios quite ese problema. Entonces hay oraciones incorrectas. Y dices, ¿por qué mi oración? Fui a la iglesia, pero ¿por qué Dios no me respondió en este día? Eres sincero con Dios. Le estás diciendo, le estás demostrando todo lo que realmente estás pensando, lo que realmente tienes dentro de ti. Amén. Entonces, muchas veces oramos de una manera incorrecta. Por eso Santiago dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Entonces a veces podemos orar, pero a veces pedimos mal, a veces pedimos cosas que no necesitamos. Amén. Hace poco yo me sentía solo aquí en la iglesia, me sentía solo y oraba a Dios y decía, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios no me responde? Iba a mitad de la semana y dije, ¿por qué tú me trajiste aquí o por qué estoy acá? Y no pasaba nada. Entonces me sinceré delante de Dios, fui sincero y dije, Señor, tú sabes que me siento solo, tú sabes que estoy triste es más, le dije a Dios, mira, cuando todos están aquí el día domingo, es un gozo porque puedo ver a todos, pero después del servicio, nadie aparece. Amén. Entonces yo me sentía triste y le decía a Dios, ¿por qué tú me llamaste o por qué? Realmente yo me quería ir. Y dije, ¿por qué? Fui sincero delante de Dios, no quise encubrir nada, todo lo que sentía. Llegó el día domingo y creo que algunos, o de los que vinieron, ¿verdad? Ese día yo estaba atrás y mi oración era, háblame, dime qué tienes para mí. Entonces el pastor estaba orando y me manda a llamar. Y recuerdo la palabra que me dijo, mira Elías, yo no te llamé. Y esto me dice Dios, yo fui quien te llamó. Y cada vez que te sientes triste, cada vez que te sientes solo, es cuando yo estoy contigo. Amén. Pero para que Dios te responda, debes de ser sincero delante de Dios. Pero muchas veces nosotros encubrimos lo que realmente sentimos, lo que realmente pensamos, lo que realmente queremos. Amén. Entonces, volvamos al versículo. Amén. Dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. En otra versión dice, presenten sus peticiones delante de Dios. Amén. Cuando tú presentas delante de Dios, asincérate delante de Él. Sé honesto delante de Él. Saben que cuando hablan con el Espíritu Santo, cuando hablan con Dios, a los que les cuesta orar, ¿verdad? Ábranle su corazón a Dios, cuéntenle todo. Dice la Biblia que ustedes pueden presentarle todo delante de Dios.
Puede presentarle cómo le fue en el trabajo, cómo les fue en el día, cómo les fue en todo el resto del día, cómo está su familia. Preséntenle sus peticiones, oren por los demás. Amén. Y créanme, 1 hora no es suficiente para orar. 1 hora, cuando tienes esta comunión con Dios, cuando empiezas a aprender, 1 hora no te es suficiente de hablar con Dios. Cuando yo llegué, teníamos la oración de 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Dije, pues, bueno, a orar, ¿verdad? Pero cuando empiezas a aprender a tener ya una comunión con Dios, yo dije, ¿y qué pasa si oro más temprano? ¿Verdad? O sea, entonces, ya cuando tú aprendes, puedes empezar a orar en diferentes horas. Amén. Dice la Biblia que Elías oraba 3 veces al día, Daniel oraba 3 veces al día. Amén. Entonces, hay muchos que no oran ni siquiera 1 hora, que no pueden orar, ni siquiera 1 vez al día. Hay 2 cosas muy importantes en la vida de un cristiano: obedecer, tener la palabra de Dios, y la oración, que es la comunión con Dios, tener una relación con Dios. Amén. ¿Quieres que Dios te hable? Como dijo el pastor, ¿quieres que Dios te hable? Pídele, dile que te hable, pero que te hable y que puedas entender. Amén. Yo le decía hace rato al pastor, yo no sabía qué predicar. Ya iba a mitad de semana y no sabía. Le decía a Dios, ¿qué voy a predicar? Pues ya todo se le ha predicado. De fe ya saben, de oración ya saben, de dar ya saben, ya se les ha predicado de todo. Y yo le decía a Dios, Señor, ya todo se le ha predicado, ya saben. Y me dijo, ¿y lo practican? Amén. Y quedé como mudo, ¿verdad? Porque dije, pues eso no sé, ¿verdad? Entonces, Santiago dice, no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Entonces, muchas veces nosotros solamente oímos, pero no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos viendo acerca de la oración. Cuando tú te acercas delante de Dios, pues puedes pedirle a todo, puedes pedirle porque es tu Padre. Amén. Eso lo vimos el viernes. Dios es tu Padre y tú puedes pedirle cualquier cosa. Amén. Ahora estamos viendo que hay oraciones incorrectas y que a veces no son correspondidas porque lo hacemos mal. Pero Pablo dice, asincérate delante de Dios. Asincérate, preséntale todas tus peticiones delante de Dios. Cuéntale qué problema tienes. Cuéntale si tienes una enfermedad, cuéntale, dile cuánto llevas, qué es lo que necesitas. ¿Tienes un problema financiero? Cuéntale a Dios. Abre tu corazón, dile. Amén. Pero muchas veces, como les decía, queremos orar y presentarle a Dios diciéndole, Padre, debo mucho dinero. Ay, claro que no van a decir eso, ¿verdad? No. Siempre es como, Padre, el enemigo me hizo caer en esta tentación y pequé. ¿Verdad? Pero tu palabra dice que tú eres fiel para ayudarnos. En el nombre de Jesús cancelo toda deuda. Y se escucha espiritual, se escucha muy, como que muy poderosa, ¿verdad? Hasta mencionamos el nombre de Jesús para que suene más espiritual. Y la Biblia nos dice la Biblia que cuando nosotros pidamos en el nombre de Jesús. Pero cuando pidamos de una forma correcta. Amén. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, sáname? Y a la siguiente semana o al siguiente día están con unas papitas bien picantes, con una soda, con una coca. Y para los que no les gusta la coca, una Pepsi. Amén. Hermano, yo no tomo coca ni Pepsi. Pero de sabor sí la tomo. O sea, tiene los mismos. Amén. Hermano, esta papita tiene mucho chile, por eso yo no consumo. Pero comes unos que están muy dulces. O sea, es la misma cantidad que empiezas a malgastar a tu cuerpo, empiezas a someterlos en cosas que sabes que le hacen mal, que le hacen daño. Pero a veces no le decimos eso a Dios. A veces no le decimos, Señor, mira, estoy así, yo tuve la culpa, no pude cuidar mi salud, pero te ruego que me sanes y si me sanas, te prometo
cuidar mi cuerpo. Enséñame cómo cuidar mi salud. Enséñame cómo ser un buen administrador en mis finanzas. Pero a veces no le decimos eso. A veces solamente vamos y queremos todo, pero no nos sinceramos delante de Dios. Amén. Ahora, dice Pablo, rueguen. Amén. En otra versión dice, también supliquen. Amén. ¿Qué es rogar y suplicar? ¿Alguien que me diga? ¿Qué es rogar y suplicar? Amén. Nadie. Suplicar, pues es igual que ruego, ¿verdad? ¿Qué es ruego? Es estar pidiendo, es pedir. La Biblia dice que en el libro de Lucas nos habla acerca de una viuda y de un juez injusto, ¿verdad? Dice que aquella mujer iba delante de aquel juez y le rogaba para que le hicieran justicia. Rogar es estar insistiendo, pedir y pedir y pedir y pedir. Amén. Hermano, Dios no me contestó esta oración. Ya oré 2 veces. Y solamente 2 veces. Dice la Biblia, rogar, suplicar. Amén. Es estar pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que Dios te conteste. Amén. Pero a veces en una oración, una vez que oremos y ya Dios no hizo nada, Dios no existe, Dios es malo conmigo. Amén. Pero dice la Biblia, sigue rogando. Ahora, si leemos todo el versículo, dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. En otra versión dice, pero también agradézcanle a Dios. Amén. Entonces, cuando tú estás sinceras delante de Dios, tú puedes pedirle todo, porque sabes que Dios te va a responder. Pero dice, no solamente también debes de pedir. Yo les decía, hay muchas personas que solamente piden y piden y piden y piden, pero nunca son agradecidos con Dios. Pablo dice, pídanle, es bueno pedir. Cristo dijo, todo lo que pidan al Padre. Entonces, no es malo pedir. Amén. Sino cómo lo pides, dice la Biblia, cuando pidas algo, también sea agradecido. Agradécele a Dios por todo lo que Él te da. Amén. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Cuándo debemos de orar a Dios? Amén. Siempre. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuántas horas pasas pegado en el celular? ¿Cuántas horas pasas en el trabajo? Amén. Puedes pasar, como dijo el pastor, de 6 a 6 trabajando. Y luego vas y te acuestas porque te cansas, ¿verdad? Pero estás dejando en último lugar a Dios. Hace poco estaba hablando con alguien y me decía, yo escuché un pastor que dice, cuando no tengo nada que hacer, vamos a poner un ejemplo, ora a las 5 de la mañana, ¿verdad? A las 5 de la mañana, a 7 de la mañana. Bueno, y cuando sé que tengo un día ocupado, pues sé que no voy a poder orar esa hora. Entonces, oro desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. O sea, se levanta temprano, ¿para qué? Para presentarle su vida a Dios, para poner su vida delante de Dios. Pero a veces nosotros dejamos que todo el día pase. Nos enfocamos en el trabajo, en el celular. Amén. Y después, ya cuando uno se va a dormir, dice, ay, no oré. ¿Verdad? Yo no oré en este día. Así que voy a orar un poquito. Empieza a orar, Padre, en nombre de Jesús, te pido que bendigas, que ora por los que tienen, ¿verdad? Y el resto te lo digo mañana. Amén. Entonces, dice la Biblia, orando en todo tiempo.
Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Entonces, ora en todo tiempo, pero también puedes suplicarle, puedes pedirle a Dios, rogarle a Dios para que te dé ese milagro que tú necesitas, para que Él te responda, ruega. Amén. Pero sé sincero delante de Dios cuando te presentes. Sé sincero delante de Él. Pablo dice, sincérate delante de Él, preséntale tus oraciones, pero sé sincero delante de Él. Amén. Aprendamos a ser sinceros cada vez que nos presentemos delante de Dios y van a ver que una hora ya no va a ser suficiente para estar hablando con Dios. Una hora ya no va a ser suficiente, ya no van a sentir que la hora se les va a pasar. Amén. Yo he orado y a veces una hora no se siente nada. Amén. Cuando eres sincero, yo a veces cuando oro, ¿verdad? Pongo una música, ¿verdad? Nada más, y me sincero delante de Dios. Una música muy, muy alegre, muy triste, ¿verdad? Vicente Fernández. Amén. No es cierto. Y sigo siendo el rey. No es cierto. Amén. No, dice la Biblia, sé sincero delante de Él. Ora. Cuando a mí me costaba orar, les digo 5 minutos y después ya no sabía qué decir. No sabía qué contarle a Dios. Solamente era oración y oración y oración por los demás. Pero yo no le decía, Señor, estoy pasando esto. Mira, te fallé en esto. No le daba detalles. A veces no queremos darle detalles a Dios porque me voy a aburrir a Dios. No, dice la Biblia que Él te va a escuchar en todo lo que le digas. Que es bueno ser sincero delante de Dios. Amén. Cuando tú eres sincero, ya la hora no te va a importar. Vas a empezar a tener una comunión con Dios. Para terminar, hace como un mes atrás, un mes o más, estaba hablando con el pastor. Le digo, ¿por qué sería bueno que ayudáramos a la gente que no tiene nada? Sería bueno que saliéramos a evangelizar, a hablarles acerca de Cristo. Y ya había pasado el tiempo, le digo, creo que se olvidó, no sé, a ver. Y esta semana, ¿verdad? No sé quién se acuerde. Esta semana dijo, el Espíritu Santo me acaba de recordar algo, que debemos de ayudar a los pobres. Amén. Eso dije, oh Señor, eso yo te lo pedí. Amén. Hay oraciones que pueden ser contestadas cuando tú eres sincero delante de Dios. Pero dice la Biblia, ora, pero también calla para que Dios te hable. Quieres que Dios te hable, pero si te pasas hablando, nunca vas a dejar a Dios que te hable. Pasas todo el tiempo orando y ya cuando terminas, amén. Y Dios no me habló. No dejaste hablar a Dios. Amén. Entonces, ora y sé sincero delante de Dios. Juan 5:14, y con esto terminamos. Perdón, primera de Juan. Y esta es la confianza, que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces, es bueno pedir, pero pedir correctamente. Amén. Sé sincero delante de Dios cuando ores, cuando platiques con Él. Es como platicar con un amigo. Puedes tener esa confianza con Dios. Amén. Puedes abrirle tu corazón a Dios, decirle todo lo que sientes. Porque Él es tu Padre. Y tú le puedes contar cualquier cosa. Tú puedes entrar a Él y pedirle cualquier cosa, pero dice, conforme a su voluntad. Que no solamente sea para tu beneficio, sino que también sea para beneficios a otros. Cuando tú oras por otros, Dios te bendice a ti por lo que estás haciendo. Amén. Así como está, le invito a que se pare y incline su rostro. Padre, te damos las gracias, bendito Dios, por tu palabra en este día. Te damos las gracias, Señor,
por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos has enseñado, Padre. Tu palabra dice, Señor, presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Ayúdanos que cada vez que nos presentemos delante de ti, seamos sinceros, Señor. Podamos darte a ti toda la gloria y toda la honra, que te podamos tener esa confianza de contarte todo, Señor. Ayúdanos a aprender a orar y enséñanos, Señor, a orar como tú lo mandas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, y que nos enseñes a orar en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra hablada en este día. Ayúdanos a ser sinceros delante de ti. Ayúdanos, Señor, a presentar todo delante de ti. Y te damos las gracias, bendito Dios, en este día. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor.